Gracias a los que han llegado. Esperamos que lleguen más personas que se unan a este aprendizaje. Quiero recordarles, mi nombre es Manuel Romero, soy consultor y capacitador y creador de Mero Consultores, que por su sigla significa marketing, estrategia, realización para un objetivo, pero que adicionalmente es la sigla de mi nombre, Manuel E. Romero, lo cual significa que estoy haciendo marca personal y marca empresarial. De todo corazón me nace que ustedes tengan la posibilidad de escuchar algo que yo no inventé, que ya está dado, que muchos tratadistas del tema lo han tocado, y lo que quería yo es hacer un compendio de algunas pautas importantes para, digamos, dar un giro en dirección correcta para cuando empezamos a emprender. Entonces, por eso la invitación a este webinar sobre pautas para emprender. Cuando vamos a empezar un emprendimiento, no tenemos claros aspectos básicos del entorno empresarial. Quiero aclarar que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y yo al final de la charla, si tengo alguna, si tienen alguna duda, yo con mucho gusto les soluciono esa incógnita. Entonces, la justificación es que cuando nosotros empezamos un emprendimiento, normalmente hablamos de independizarse o que me independicé. Y esta palabra es la que no permite muchas veces mirar bien cuál es el contexto del proyecto, porque de pronto la misma palabra como tal nos relaja, nos pone en una zona de confort. Entonces es importante que sepamos aspectos básicos y importantes en el momento de empezar el proyecto, porque sí dependemos de los bancos, dependemos de los trabajadores, dependemos de los proveedores, dependemos de clientes y del ente gubernamental. Realmente no somos independientes. Eh, entonces vamos a enumerar los aspectos más importantes que miraremos en esta charla, una charla que creo que nos va a servir mucho y nos va a retroalimentar de cómo podemos empezar o tener un mapa o una radiografía de nuestro entorno de negocio. Entonces miraremos como primer punto el tema de la confianza, haremos algunos aspectos importantes sobre la ética, cómo sacar la utilidad. Aquí no vamos a hablar nada como si fuéramos unos técnicos especialistas en contabilidad o en derecho, quiero aclarar eso, sino que vamos a hablar razones por las cuales debemos tener claro y conciso aspectos importantes en temas legales, contables y de mercadeo. Como cuarto punto, vamos a mirar prácticas riesgosas, vamos a mirar por qué es importante la comunicación en un emprendimiento, cómo y por qué se debe manejar un buen inventario, el tema de la cartera en el caso de que se tenga, digamos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. El tema del precio, que es un factor determinante para que nos genere utilidad, y también miraremos aspectos de digamos, el activo más importante nuestro, que son los clientes. Miraremos el entorno del mercado, hablaremos sobre el buen trato en todas las direcciones, el tema de la disciplina, del tiempo, digamos, agenda que debemos tener diario, porque eso nos ayuda a organizar más. Importante mirar el tema de la seguridad social, no solamente para uno como empresario, sino para sus colaboradores. El tema del local, mirar si el local donde yo voy a estar ubicado es el idóneo para poder yo generar mi negocio. Miraremos el punto de equilibrio y como les decía, no vamos a hablar acá de un tema y un tratado contable para sacar punto de equilibrio, pero sí vamos a mirar por qué es importante mirar el punto de equilibrio. En el caso de que tengamos socios, vamos a hablar sobre qué importancia y qué preguntas, qué cuestionamientos nos vamos a hacer en caso de que necesitemos socios. Hablaremos sobre el tema de las obligaciones legales y por último, el tema de por qué como emprendedor debo tener un gran poder de negociación.
En el tema de la confianza, miramos que lo peor que le puede pasar a un ser humano o a una empresa es perder la credibilidad, el entorno. Por eso es importante que manejemos la confianza de la mejor manera, y para esto es importante tener aspectos básicos de la ética, en donde se toca el tema de la honradez, de los valores del negocio, del trato de la justicia y equidad en todas las direcciones, de jugar limpio no solamente con los empleados, con los clientes, sino con el mercado. El tema de no corrupción, porque muchas veces nosotros cuando estamos haciendo negocios se ve que muchas veces se compran clientes, se compran, digamos, compradores, o se hacen dádivas para poder hacer el negocio. Entonces, el tema de la corrupción, digamos que empaña la marca, tanto personal como empresarial. Y es importante tener entonces unos principios y valores que nos den, digamos, esa dirección de marca personal, que al igual nos va a dar la dirección de marca empresarial. Vamos a tocar el tema de la utilidad. Y como les dije, pues no vamos a hacer de esto como un tratado de contabilidad, sino de mirar por qué es importante tener una muy buena utilidad en el negocio. Pues el objetivo económico del negocio para su sostenibilidad y permanencia es esta, la utilidad. Entonces, por esto es importante tener unos muy buenos o buenas políticas de costo de fabricación, unas muy buenas políticas de costo de indirectos de fabricación. Cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, son aquellos costos que no son directos a la elaboración del producto como tal, y nos remitimos al tema de la luz, agua, teléfono, etcétera, que arriendo, por ejemplo, que hace que no calculemos, y cuando entremos al mercado, entonces vemos que nos está dejando el producto muy poco margen de utilidad, y eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que mirar la utilidad con respecto al costo del mercado. O sea, yo no puedo colocar precios como yo quiera, sino que tengo que mirar cómo está mi competencia para poder colocar, digamos, una utilidad, un precio de manera que sea competitivo. El tema, entonces, aquí diríamos que es la estrategia de fijación del margen de contribución antes de impuesto, y tener en cuenta que el impuesto no es un costo. El impuesto es, digamos, un dinero que le guardamos para dárselo al gobierno. Entonces, es importante que tengan esa diferenciación entre el, el el costo, porque muchas veces lo metemos como el impuesto como costo, y eso nos infla el producto. Entonces, tener muy en cuenta hasta dónde van mi costos, y a partir de ahí en adelante, cuáles son los impuestos con respecto a la venta de mi producto. El tema de prácticas riesgosas normalmente se ve mucho en nuestro medio. Cuando empezamos un negocio, uno dice, pero esto, ¿por qué no? Yo estoy vendiendo y no se están dando las cosas. Y es porque hay temas y aspectos importantes negativos, como el tema del despilfarro. Digamos que llegó el dinero, y como está llegando buen dinero, no tenemos como una buena distribución de ese capital, y salimos en determinado momento acabando el capital que tenemos. El crecimiento desordenado. Cuando hablamos de crecimiento desordenado, hablamos del tema de no una planeación estratégica, sino que hablamos de un crecimiento. Normalmente nos pasa a todos los que somos vendedores o que hemos sido vendedores, que vendemos mucho, pero muchas veces no tenemos, digamos, ¿cómo le pudiera yo decir? Esa administración de ese recurso económico para que no se despilfarre el dinero. Eh, Hay una parte donde las empresas se quieran mucho, y es cuando se hacen las cotizaciones a costo. Yo, para poder entrar al mercado, para poder competir con valga la redundancia, con mi competencia, muchas veces para poder posicionar el producto, hago, digamos, cotizaciones casi al costo, y eso va en detrimento de la utilidad. El tema de los altos índices de endeudamiento, hacemos compras, digamos,
no necesarias, no compras que realmente no van al caso y no son inversión, si simplemente son gastos que no tienen lugar para el negocio. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte del endeudamiento. Y obviamente todo esto es debido al mal manejo contable y administrativo. O sea, nosotros normalmente estamos educados en el campo de las ventas, del mercadeo, y no estamos educados en el tema contable y administrativo. Y esto es determinante, porque tú puedes vender mucho, tener clientes los que tú quieras, pero si no tiene una administración bien exacta y precisa, entonces viene ahí el tema del despilfarro. El tema de las compras riesgosas. Hay dos aspectos en este tema y es importante tocarlos. Yo fabrico X producto y le compro a reducidores porque salen más barato o compro segundas y eso hace que vaya en decremento del producto y de la mala imagen de mi negocio. Entonces, este tipo de prácticas van en contra no solamente de la marca, sino del producto como tal. Y hay inversiones que son riesgosas, como el tema de, por decir algo, me está yendo muy bien en el negocio y resulta que tengo una plata extra, voy a invertirla, por decir, en una pirámide o en algo que, digamos, que marginalmente me va a dar un dinero y lo que pasa es que como tal es suerte o como tal es un riesgo y eso hace que de pronto en ese riesgo pierda, digamos, ese capital que conseguí con mucho trabajo. Entonces es importante no tener este tipo de prácticas riesgosas. Vamos a tocar un tema súper importantísimo y es la comunicación. Y a nosotros, los que hemos estudiado algo de mercadeo y publicidad, esto sí nos da como que en el clavo. La comunicación como base de dar a entender cuáles los objetivos de la empresa en todas las direcciones. Y esa comunicación no solamente debe ser directamente a los clientes, también a los proveedores, los proveedores deben saber cuáles son nuestras políticas de compra, qué es nuestro negocio, cómo funciona. Los empleados y colaboradores deben saber exactamente cuáles son los objetivos propuestos. El ente gubernamental obviamente tiene que saber, la DIAN tiene que saber cuál es nuestro negocio, tenemos que hacer una buena comunicación en ese tema y si tenemos socios, debe existir una comunicación asertiva y muy transparente con los socios. El tema del tiempo. Cuando empecé la charla, hablábamos de que nosotros cuando emprendemos decimos me independicé. Y vuelvo y repito, no es así. Y para ser emprendedor o cuando somos emprendedores muchas veces no controlamos el tiempo y los procesos de fabricación, administrativos y comerciales muchas veces se ven, digamos, despilfarrados, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo no puedo controlar los costos para una respectiva cotización, muchas veces eso hace que, digamos, se me sobrecosteen los productos. Entonces, hay que tener tres aspectos muy importantes y vitales a la hora de manejar el tiempo. Primero, se debe sensibilizar el manual de operaciones. Con un manual de operaciones, el que llegue a trabajar con nosotros, incluso para nuestro trabajo, nos dice cómo debemos hacer, cuáles son nuestras funciones y cómo debemos hacerlo en esos dos aspectos, tanto en la parte de manual de funciones como manual de operaciones. Y debe haber unas políticas de tiempos y movimientos. Cada movimiento, cada ejercicio que se hace en una empresa tiene un tiempo específico, no solamente en la parte de producción, sino en la parte administrativa y en la parte comercial. Entonces, esto es de vital importancia para que lo tengan muy en cuenta. El tema del inventario, esto digamos que no tiene que ver mucho con mercadeo, pero como nosotros somos muy comerciales, no entendemos muchas veces que botamos la plata haciendo malas políticas de inventario. Entonces, lo que no se debe hacer, precisamente no tener unas políticas de compras adecuadas, comprar más de lo debido, ¿cierto? Compras innecesarias. El tema de la manipulación inadecuada de los inventarios, cómo transporto mi mercancía, cómo, cómo la almaceno para que no se me deteriore, porque la mercancía es dinero, está ahí y pues obviamente si se daña estamos perdiendo capital.
el manejo de los máximos y mínimos, saber yo exactamente cuánta cantidad como mínimo debe tener un producto dependiendo de la rotación y cuánto es el mínimo que debo tener del mismo. Y el tema de la rotación. Si hay un producto que no me está rotando o no le estoy haciendo un buen mercadeo, una buena actividad comercial, o sencillamente es un producto que no tiene valor agregado, no se vende, entonces es importante mirar o darlo de baja, hacerle una estrategia o darle de baja. Entonces, siempre miremos esta palabra que es importante, que lo que vale dinero, lo que está en una bodega, tiene un valor y ese valor es activo de la compañía y debemos cuidarlo. El tema de la cartera y la cartera para los que tienen crédito o no solamente la cartera es el tema de a quién me debe, sino a quién le debo. Entonces, importante generar unas políticas de aprobación de créditos a los clientes con sus respectivos documentos que me dan a mí, digamos, certeza o prenda de garantía que el cliente, si se me va a perder, si no me va a pagar, yo jurídicamente puedo, digamos, hacer un proceso jurídico y legal para recuperar mi dinero. Debo tener, digamos, claro unas políticas de plazo. Vuelvo y le digo, en caso de que en el emprendimiento de plazo o de crédito y unas políticas y estrategias de cobro de cartera. O sea, si a ti te den, tú no puedes llegar a cobrar de una forma, digamos, grosera, porque lo que pasa es que te sales tirando el cliente. Entonces es importante saber o manejar estrategias de cómo yo debo cobrar la cartera de manera que el cliente, digamos que cobrar cartera es como venderle la idea al cliente que te debe pagar. Entonces debe generar una muy buena estrategia de manera que el cliente no se sienta, digamos, es decir, si usted pelea con su cliente, él lo que hace es que no te va a pagar y tú te tiras el dinero que tenés, tu activo que tenés, digamos, pendiente por cobrar. Entonces, el manejo de la cartera afecta positivo o negativamente el flujo de caja. El tema de los precios. Aquí vuelvo y le repito, no vamos a hacer un tratado de contabilidad, de fijación de precios, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta generar unas políticas de fijación de precios dependiendo de tres variables. Digamos que usted en internet o en la web encuentra políticas de fijación de precios y en cada producto que tú vayas a generar precios, le haces la plantilla o bajas la plantilla para que puedas mirar cuál es el precio y cómo se sacan los precios de manera que sí te den utilidad, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta no solamente los costos directos, sino los costos indirectos y los costos del mercado. Los costos directos, ya dijimos, son aquellos que van directamente relacionados a la fabricación del producto, pero hay costos indirectos como es el tema del arriendo, la luz, digamos, subcontrataciones y demás. Y el costo de mercado es a cómo está vendiendo, digamos, la competencia, pero adicionalmente cuánto me gasto para yo comercializar un producto. Por ejemplo, cuánto tengo que pagar por hacer una publicidad. Entonces, tener muy en cuenta todo ese tipo de digamos, de puntos para poder que tú tengas un buen margen de utilidad. Eh, y los productos tienen que tener los precios que sean acordes a la propuesta de valor para que tu cliente pueda, obviamente, pagar por el producto. Los clientes. Yo creo que esta parte es súper importantísima porque los clientes para todos, y no es un secreto de que es el activo más importante de una empresa. Por eso debemos mantener una muy buena relación con los clientes. Es un feedback, es una retroalimentación. Importantísimo tener clientes satisfechos. Creo que si tenemos hijos, debemos, porque los clientes son como los hijos, debemos tenerlos como tal, satisfechos y que realmente se fidelicen de nuestro producto. Si es nuestro buyer persona, ponernos en sus zapatos, o sea, pensar como el cliente. Siempre debemos pensar que ellos tienen corazón y sentimientos y siempre, vuelvo y repito, ponernos en los zapatos de ellos. Eh,
Debemos crear implementación y estrategias del embudo marketing que llamamos, para saber cómo llega o cómo conseguimos nuestros prospectos. Y recomendable e importante crear o aprovechar las herramientas de un CRM que viene a administrar los clientes, la relación con los clientes, de la prospección hasta el cierre de negocio, donde nos da en tiempo real la información del cliente y hacemos una muy buena administración de la relación con los clientes. Ojalá que desde el inicio del negocio nosotros podamos tener un CRM. Hay CRMs gratuitos en el mercado, como el caso de Haspop o como el caso de Data CRM, por decir algo, y esos CRM te ayudan a ti, digamos, a verlo desde, desde un punto como de una radiografía exactamente cómo está mi cliente, porque por listaditos o por agendas o por Excel no te da como la información en tiempo real del cliente. Entonces, recomendable un CRM para cualquier emprendimiento. El mercado. El mercado, pues, a ver, aquí vemos personas, hay conmigo personas que estudiamos y pues obviamente entendemos muy bien el tema del mercado, pero es importante mirar que existe el mercado tanto del endomarketing y el marketing externo o el exomarketing. Cuando hablamos del endomarketing, vamos enfocando, digamos que a las personas o al grupo objetivo hacia afuera de la empresa. Entonces, debemos saber qué piensa perdón, estamos hablando del endomarketing dentro de la empresa. Entonces, en este caso, tenemos que pensar qué piensa nuestro empleado, cuáles son sus objetivos, qué lo motiva, y con ese conocimiento de nuestro cliente interno poder generar estrategias y mover a partir de las motivaciones de ellos el objetivo de nuestro emprendimiento. Importante mirar, como decíamos, cuál es el objetivo, cuáles son los deseos de ellos, y generar una cultura organizacional, que ellos sepan y se sientan enamorados de esa cultura organizacional de la empresa y efectuar capacitaciones para la mejora continua. Y el marketing externo, como sabemos, es el mercadeo hacia afuera de la empresa. Es importante que se piense siempre en pos del cliente. Normalmente hay personas o empresas que se desgastan en el producto, pero hoy en día estamos en la época donde se debe pensar es en el cliente. Y a partir del cliente se hace la mejora del producto. Mirar qué hace la competencia, mirar aspectos importantes, cuáles son sus gustos y preferencias y cómo influye la economía con respecto al producto, cómo influye las leyes, digamos que las leyes o las leyes gubernamentales para que nuestro producto tenga, digamos, un objetivo y no tenga, digamos, amenazas. El tema del buen trato, y esto es importante y cual quiere decir, es que como persona decente tenemos que tratar muy bien a la gente, pero muchas veces tenemos un cargo y no digamos, hacemos uso de ese respeto que debemos tener en todas las direcciones. La cultura del respeto y el buen trato genera feedback. O sea, como te trato, me tratas. Y es en todas las direcciones. El buen respeto al proveedor, el buen respeto a los clientes, el buen respeto a los trabajadores y el buen respeto a, digamos, el ente público o nuestro mercado. Entonces, el buen trato no es una cuestión meramente de educación y cultura, es el sentido común de las buenas relaciones interpersonales y como tal, esto no solamente me da a mí, digamos que una imagen corporativa, sino una imagen personal, ya sea negativa o positiva. Espero pues que sea positiva y esperamos que todo gire, que el buen trato gire en torno a la buena imagen personal y empresarial. El tema de la disciplina. Ya habíamos hablado sobre que nosotros cuando nos independizamos o cuando montamos negocio decimos no tenemos nuestro jefe, ¿cierto? Como no tenemos nuestro jefe, yo hago lo que yo quiera. Y así no es porque tiene que tener disciplina cualquier proyecto. Por más mío que sea, debo tener sentido de pertenencia y eso me conlleva a tener la disciplina.
Hay una frase por ahí que decía que los japoneses dicen que ellos no son inteligentes, pero que son muy disciplinados. Y que nosotros los latinos somos inmensamente inteligentes, pero no somos disciplinados. Ahí está la diferencia de la cultura oriental con respecto a nosotros. Por eso es que los japoneses son potencia mundial en este momento, porque no siendo tan inteligentes, son muy disciplinados. La disciplina termina superando la inteligencia, en otras palabras. Entonces, nosotros como emprendedores debemos tener un gran sentido de disciplina en todo, tener una planeación todos los días, toda la mañana, toda la tarde, hora por hora, de manera que podamos cumplir con nuestros objetivos. Hay un tema muy importante y es que muchas veces decimos, ¿cómo así? Y es que yo tengo que pagar seguridad social a los trabajadores. Si yo hubiese sabido, no monté el negocio. Y esto va dentro de una responsabilidad, no solamente por ley, sino por responsabilidad social. Entonces, es responsable como empresario proteger el empleado con las leyes, así lo exija o no lo exija. Entonces, hay que efectuar buenos contratos laborales apropiados tanto para la empresa como para el empleado, ¿cierto? Y saber qué contratos, dependiendo en dónde está mi negocio. No es lo mismo un emprendimiento que empieza a una empresa ya con una trayectoria grande en donde puede, digamos, dar más prebendas, puede dar más beneficios a los empleados. El tema de la salud es importante, el tema de tener buena pensión, porque digamos que un sueldo emocional, el tema del ARL por obligación y el tema de un sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. Esto, digamos que lo exige la ley 1072, emanada por el Ministerio de Trabajo, en donde una empresa que no tenga, digamos, el cumplimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo es multada. Pero no lo veamos desde el punto de vista de la multa, veamos desde el punto de vista de lo social, del desempeño social de mi empresa, para que el trabajador tenga, digamos, digamos, ese sueldo emocional, ese salario emocional. El tema del local. Hoy en día, como todo casi se vende ya por internet, pues casi que no se tiene local, pero muchas veces una cosa conlleva a la otra. Ya tú empiezas a vender tu producto eh, eh, por medio de internet y empiezas a mirar que vas necesitando un espacio más amplio para producir o para tener punto de venta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar en qué momento va creciendo tu local. Muchas veces en los emprendimientos se suele empezar desde sus propias casas, desde sus propios negocios y creemos que ya no la ganamos toda y empezamos a tener locales y bodegas altas y ahí es donde, digamos, hay una crisis económica, financiera. Entonces es importante saber en qué momento puedo yo saltar a un local más grande o saber si el local que yo tengo es el apropiado. Entonces, el costo del local, mirarlo versus la utilidad esperada, ¿cierto? Y que sea lo óptimo para desarrollar la actividad como tal. A nosotros nos han hablado de que el negocio solamente llegó al punto de equilibrio, que es que no me llega ni siquiera al punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es sino, digamos, las ventas que me permiten pagar únicamente los costos de mi negocio. Y entonces, ¿mi utilidad qué? Pero es importante saber el punto de equilibrio para yo saber a partir de ahí en adelante cuánto es la proyección de ventas que debo tener dependiendo de la utilidad que yo quiero ganar, ¿cierto? Si yo ya sé que con 10 pesos cubro el punto de equilibrio, cubro los gastos, entonces yo digo, voy a vender 30 para tener una utilidad acertada y que requiero por toda la proyección que yo hago y el ejercicio del mismo. Entonces es importante que conozcamos cuál es nuestro punto de equilibrio, que muchas veces realmente no lo hacemos. Yo creo que con tantas veces nosotros como comerciales miramos cuál es nuestro punto de equilibrio. Entonces es importante generar eso. Vuelvo y repito, aquí no vamos a hacer un tratado de contabilidad, pero sí es importante que como punto necesario, como pauta importante, sepamos cuál es nuestro punto de equilibrio del negocio. En el tema de los socios debemos hacer unas preguntas. ¿Qué necesito de mi socio? ¿Realmente lo necesito?
¿cuál es la situación financiera de mi socio? Porque si yo, por ejemplo, tengo un socio, pero no me está aportando económicamente y solamente es una carga, entonces, ¿sí me sirve o no me sirve? Hay que mirar cuáles son las expectativas del socio con respecto al tiempo. Si sí le va a dedicar tiempo necesario a mi negocio. Tenemos que mirar cuál es el compromiso que tiene el socio con respecto al negocio, porque digamos que hay una crisis y lo que hace es tirar la toalla y saltar del barco. Entonces hay que mirar hasta cuándo está comprometido. Entonces, todo este tipo de preguntas, si vamos a tener socio, es importante que nos las hagamos de manera que realmente tengamos el socio más adecuado. El tema de las obligaciones. Y aquí va muy de la mano al tema de que no somos independientes. Debemos quitarnos de nuestra cabeza el tema de que somos independientes. Hay unas obligaciones y hay que cumplirlas. Por ejemplo, si yo produzco zapatos o produzco ropa, yo debo pagarle a mi proveedor que me vende la tela. Si yo tengo clientes, tengo una obligación es con mi cliente y es cumplir con la propuesta de valor que yo le prometí en el momento de la compra. Con respecto a los empleados, yo tengo unas obligaciones legales con ellos, empresariales, sociales y de seguridad y demás, y yo debo cumplir con eso. Si tengo un préstamo bancario, pues con toda razón debo tener responsabilidad con eso, ¿sí? Eh, hay importante tema, unas obligaciones socioambientales. Esto está de moda, está digamos que de moda no, hoy en día las condiciones, las políticas ambientalistas obligan a que las empresas tengan un carácter más social ambiental. El tema de las obligaciones gubernamentales, hay que pagarlas o, no, o pagarlas, lo mismo que los impuestos y los parafiscales. Entonces, todo esto que estamos hablando, digamos, para los emprendedores puede ser un estrés y se puede preguntar, pero yo tengo que hacer todo esto. Y con lo que yo les estoy diciendo, no es porque yo lo haya inventado, ni mucho menos quiero amedrentar a los seguidores o a las personas que están viendo el webinar, sino que por el contrario, sepamos a qué nos vamos a meter, a qué nos vamos a someter para poder, digamos, decir, bueno, es que esto hay que hacerlo, ¿cierto? Estas son las condiciones y yo debo someterme y cumplir con obligaciones. Y por último, y no menos importante, entre otras cosas, es el poder negociador. Todos los emprendedores, por naturaleza, debemos tener un buen sentido de negociación. Y no solamente para vender, el tema de la compra. Hay muchas veces o en muchas situaciones se genera utilidad desde la compra. Entonces, es importante que ustedes miren, digamos que el poder de negociación a partir de, del objetivo que nosotros queremos plantear. Entonces, tenemos que tener un poder de negociación hacia la compra, tenemos que tener un gran poder de negociador hacia vender, con el tema del marketing interno, que ya como dijimos, es nuestro cliente interno, nuestros proveedores y nuestros empleados y colaboradores. Y en el tema del marketing externo, pues obviamente, o sea, yo tengo que tener un poder de negociación incluyente, importante hacia el mercadeo, hacia el mercado. En el caso de que se hagan alianzas estratégicas o que de pronto la competencia me esté dando muy duro y yo poder reunirme con ellos con esa inteligencia emocional para yo poder tener buen poder de negociación. Esto es básicamente lo que hoy quería contarles, mis estimados amigos. Juntos podemos cumplir los objetivos. La clase estaba para hora y 45, pero para 45 minutos y pues creo que llegamos a un buen punto. Eh, Voy a obsequiar aquí abajito en la parte de los detalles de la información de YouTube está como un formulario de asistencia. Las dos primeras personas que se inscriban ahí, les voy a regalar el ebook pertinente a este tema
Y pues quien desee comprar el ebook, ahí abajo está, digamos, el link para que entre y lo compre. Entonces, de las 2 primeras personas que se inscriban, digamos, en la asistencia, van a tener gratis ese ebook. Por lo pronto, yo les agradezco mucho la asistencia